Integridad y sabiduría se complace en presentar desde la Conferencia Por Su Causa 2022. Pelea la buena batalla. Plenaria, la batalla no es una opción. Junto al pastor Miguel Núñez. Sean todos bienvenidos. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana en el que tú le has dado cita a tu pueblo para decirnos cosas que necesitamos oír. Nosotros te pedimos en el nombre de Cristo, por el poder de tu Espíritu, que tú puedas hacer aquello que ninguno de nosotros es capaz de hacer. Y es dar poder, dar vida, dar lo que tu palabra es en sí misma a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y de manera particular, Dios, yo te pido que en una hora como esta, en la que algunos de nosotros hemos sido debilitados por este virus que ha recorrido el mundo, yo quiero pedirte que tú puedas dar a conocer lo que tu palabra dice, que cuando nosotros somos débiles, entonces tú eres fuerte. Señor, en ti confiamos, lo hemos estado cantando, lo hemos estado diciendo, lo hemos leído, lo hemos predicado. Ayúdanos a vivirlo ahora, Señor. Señor, toma a tu siervo en tus manos, como se toma un micrófono, y habla por medio de él. Pon tus palabras en sus labios, tus pensamientos en el suyo, tus ideas. Y permite que cuando todo sea dicho y hecho, nosotros podamos entender, primero, la naturaleza de la batalla, y segundo, quién gobierna la batalla y de quién es el triunfo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por haberse hecho presente en esta mañana, y aquellos que todavía siguen llegando y los que nos están viendo por las redes. Como cada año yo tengo el reto de introducir el fin de semana por completo y al mismo tiempo introducir el tema que a mí me toca o con el que me toca abrir, y eso es así año tras año, y cada vez que ocurre para mí sigue siendo el mismo reto. Pelea la buena batalla es el tema de toda la conferencia, y la batalla no es una opción, es el título de mi mensaje, y ambos títulos sugieren que nosotros estamos en medio de una batalla en la cual nosotros participamos independientemente de que nosotros queramos ser parte de ella o no. De hecho, ese es el vocabulario de toda la Biblia, pero en especial del Nuevo Testamento. Escucha simplemente un versículo del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu de Dios, escrito por el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Queda claro a la luz de ese pasaje que nosotros estamos peleando una batalla contra alguien mucho más numeroso y poderoso que nosotros. Nota el énfasis del apóstol Pablo tratando de enseñarnos en medio de lo monumental de esta batalla. Él usa 4 veces la palabra contra. Pudo haberlo simplificado, pero no quiso. Contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad, fuerzas en las regiones celestiales, pero que ejercen enorme influencia aquí debajo. Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente, él no es omnipotente, pero a través de sus múltiples seguidores, él quiere imitar a Dios y como si él lo supiera todo y lo pudiera todo.
Yo creo que para nadie es un secreto que nosotros estamos en medio de una batalla cultural descomunal al presente. Y si bien es cierto que la iglesia ha tenido que batallar todos los tiempos en contra de las corrientes del mundo, porque siempre caminamos en vía contraria, no es menos cierto que la intensidad de la batalla ha arreciado en los últimos 20 años con la introducción de la ideología de género. Quizás lo que ha hecho la batalla más difícil no es que esta generación haya perdido la fe, sino que esta generación perdió la razón. En ausencia de la razón, la gente ha comenzado a demandar que sus sentimientos sean reconocidos como buenos y válidos. Como dice Carl Truman en su último libro, en El inicio y el triunfo del yo moderno, la gente le ha conferido autoridad de decisión a los sentimientos. De manera que al sentirme mujer, siendo hombre, yo le creo a mis sentimientos y demando que se le conceda validez y derecho legal a mis sentimientos como si ellos poseyeran lógica y objetividad. Esa parte de la batalla es totalmente nueva. Me refiero al reconocimiento de los sentimientos individuales de las personas para formular leyes. Pero para una generación hedonista e individualista como la nuestra, nada mejor que una revolución basada en los sentimientos del yo. Y así nosotros tenemos entonces una sociedad que rechaza toda verdad absoluta, escúchame, una sociedad que rechaza toda verdad absoluta, pero cree absolutamente en la verdad de sus sentimientos. Por eso la persona se atreve a afirmar que es hombre, o que un hombre, o una persona puede ser hombre siendo mujer, en contra de toda biología, embriología, genética, endocrinología, urología y ginecología. Sus sentimientos que hoy son y mañana no son, están por encima de toda ciencia, están por encima de toda verdad demostrable. Es más, están por encima del diseño de Dios. Sus sentimientos son soberanos, reinan de manera suprema. Nunca antes hubiésemos hablado de mujeres con cánceres de próstata, ni de hombres embarazados hasta que llegamos a esta generación. Teníamos que perder la razón para llegar ahí. Y la perdimos y llegamos. El ciudadano de hoy entiende que sus sentimientos merecen derechos legales y que tus hijos tienen la obligación de aprender acerca de cómo ellos sienten en la escuela primaria para que puedan considerar como una alternativa de vida la manera como sus sentimientos opinan de ellos mismos, como hemos ya venido diciendo. Esa es la sociedad en la que tú vives. Esa es la sociedad en la que viven tus hijos. Esa es la sociedad en la que van a vivir o ya viven tus nietos. De manera que la batalla no es una opción, hermano. La batalla ruge alrededor de ti y de los tuyos. Tú y los tuyos están en peligro y desafortunadamente muchos jóvenes y no tan jóvenes ya han sido víctimas de esta batalla cultural en la superficie, pero que es espiritual en su génesis. Escúchame, esta batalla no es cultural, luce cultural. Esta es una batalla espiritual de principio a fin. La iglesia de Cristo ha sido engañada y ha estado buscando un demonio detrás de cada rincón para reprenderlo, mientras se ha tragado doctrinas de demonios enseñadas por falsos maestros, profetas y apóstoles. Bien dijo Cristo, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello.
Estamos en medio de esta batalla espiritual, pero escúchame, esta no es una batalla de poder. Las fuerzas de las tinieblas fueron desarmadas. Esto es una batalla por la verdad. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Hay razones suficientes para nosotros pensar, razones suficientes en la palabra de Dios, para nosotros afirmar que estamos en estado de guerra por la verdad de Dios desde el jardín del Edén. Y yo quiero que te grabes esa frase. Estamos en estado de guerra desde el jardín del Edén. Con que Dios ha dicho... Con que Dios ha dicho, dijo la serpiente en el jardín, pero lo que Dios había dicho no estaba en entredicho para hacer la pregunta. Dios dijo, de un árbol no puedes comer, no de ningún árbol. Si eres el Hijo de Dios, dijo Satanás a Cristo en el desierto, ¿cómo que si eres el Hijo de Dios? Dios había acabado de pronunciar en el río Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que Dios acaba de afirmar? Satanás torció la verdad de Dios la primera vez y desde entonces la ha continuado torciendo a lo largo de los siglos. Y a través de sus mentiras ha esclavizado el mundo. Escucha lo que Juan dice en su primera carta en 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero el poder que Satanás ejerce sobre el mundo tiene que ver con el hecho de que el mundo ha abrazado sus mentiras y hoy las vende a precios de ganga. Y no solamente el mundo las vende, el pueblo de Dios las ha comprado y las ha proclamado también. Hoy más que nunca, que en cualquier otro momento de la historia, los sistemas educativos, los sistemas políticos, los sistemas filosóficos, las redes sociales, las industrias del entretenimiento, Netflix, Disney World, Hollywood y aún las leyes que rigen las naciones están plagadas de mentiras que el enemigo ha usado para hundir la humanidad y ganar dominio sobre ella. Cuando el creyente abraza dichas mentiras, él o ella también queda bajo la influencia del enemigo. Es así, de ninguna otra manera, como el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Es evidente al estudiar las Escrituras que el poder de Satanás radica en la mentira y en ningún otro lugar. Pero si no estás convencido, déjame volver a citarte al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, mirando hacia los tiempos futuros, mirando en un momento dado donde el anticristo hará su aparición, donde verdaderamente podría haber cierta demostración de poder. Escucha cómo van a lucir estas demostraciones. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Escucha ahora, con todo poder y señales y prodigios como mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, prodigios mentirosos y engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, el anticristo, la verdad que trajo el Cristo, el anticristo aparecerá con su mentira y engañará a muchos. Y lo hará a través de señales y prodigios mentirosos. Hermanos, Satanás no tiene otra arma más poderosa que la mentira desde el jardín del Edén. Satanás no hizo una sola demostración de poder a Adán y Eva. Satanás se le apareció al segundo Adán y no hace ninguna demostración de poder tampoco. Él simplemente lo que hace es que toma la verdad de Dios y la tuerce
y eso se convirtió en algo poderoso. Escucha entonces, Dios, conociendo la raza humana, conociendo cómo le ha revelado la verdad en su creación, cómo le ha revelado la verdad en su interior, en el corazón del hombre, cómo Dios inscribió su ley, cómo continúa revelando esa verdad, la reveló en su palabra, la reveló a través de los profetas, la reveló a través de Cristo, a través de los apóstoles. Como no amaron esa verdad, escucha lo que Dios hará como juicio. Otra vez en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, continúa en el versículo 11 y 12. Por esto, ¿por qué cosa? Por esto, porque como no amaron la verdad, esto es lo que va a ocurrir. Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios mismo va a hacer eso, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. En otras palabras, este pasaje revela que en el devenir del tiempo llegará un momento donde Dios, después de haber hablado a través de profetas, a través de apóstoles, a través de pastores hoy en día, de misioneros, de evangelistas, habiendo hablado a través de múltiples otros instrumentos de gracia, llegará un momento donde Dios entonces enviará un poder engañoso con el propósito explícito de que aquellos que fueran a ser juzgados sean juzgados por la misma mentira que siempre han amado, han buscado, han abrazado y han vivido. Y cuando yo veo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, y veo como gente inteligente dentro y fuera de la iglesia de Cristo ha abrazado estas mentiras que no tienen en buen dominicano ni pie ni cabeza, yo me he preguntado múltiples veces si ese tiempo no llegó ya. Si no llegó el tiempo donde el poder mentiroso está entre nosotros. Eso implica que el juicio final de los incrédulos está relacionado a la mentira, pues al abrazarla rechazan precisamente la verdad que podía darle salvación. Hermano, la mentira es la bazuca de Satanás. No es la pistola de Satanás. Es la bazuca de Satanás. La mentira que tú crees, la mentira que tú dices, incluyendo la mentira piadosa, es parte de su diseño. La mentira de los sistemas educativos, la mentira de la identidad de género, la mentira acerca de tu felicidad o tu mejor vida ahora, la mentira acerca de tu realización, la mentira acerca de en las leyes de las naciones. La mentira en una miembro de una Suprema Corte de Justicia que no sabe definir lo que es una mujer, siendo mujer simplemente porque ella no es bióloga. Todo eso es parte de ese sistema. En Ucrania hoy en día caen bombas y misiles, pero en el resto del mundo están cayendo mentiras. Mentiras que son capaces de causar más daño que esas armas bélicas. Mucho más daño. Que no sabemos cuándo la vida comienza. Mentira. Que ser un hombre o una mujer depende de sentimientos. Mentira. Que se nace homosexual. Mentira. Que no se logra salir de la homosexualidad. Mentira. Que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo, mentira. Que un niño de 10 años o menos puede tomar decisiones para recibir cirugía y tratamiento hormonal para transicionar de sexo, mentira. Eso no es progreso, eso es abuso infantil. La batalla no es una opción. La batalla no es una opción, tus hijos están en juego, tus nietos están en juego. Nuestro mundo está ardiendo y lo que alimenta el fuego es la mentira del reino de las tinieblas. La victoria requerirá rescatar la verdad.
y alguien tendrá que proclamarla. Y alguien tendrá no solamente que proclamarla, sino también vivirla. La verdad de Dios siempre ha tenido que ser proclamada por hombres empoderados por el Espíritu de Dios, dispuestos a gastar sus últimas energías de este lado de la gloria en beneficio del reino de los cielos. Dispuestos a gastar sus últimas energías. Tiene que imaginarte que está en estado de guerra. Tiene que imaginarte que está luchando, que está defendiendo un territorio que Dios te ha dado y que lo está defendiendo por la gloria del reino de los cielos, pero lo está defendiendo también por tu propia vida y la de los tuyos. Dejemos de jugar. Tus hijos y tus nietos están en peligro. La verdad que Adán dejó caer en el jardín del Edén necesita ser levantada y Cristo así lo entendió. Cristo lo entendió y Cristo lo declaró. ¿Te imaginas que en un momento dado, ya en sus últimos momentos de vida, ya cuando a Cristo no le quedaban más que unas horas, Él está teniendo una entrevista con Pilato, una entrevista que muchos vemos simplemente como un juicio más para llegar a la cruz? No, aquí hay verdades extraordinarias declaradas y Pilato está tratando de cuestionar qué es lo que Jesús es, a qué vino, a qué es lo que Él representa, y Cristo le dice: para esto, escucha, yo he nacido. Yo creo que ahí todos los oídos tenían que pararse y decir: un momento, escucha. El Rey del universo, el creador del universo, va a declarar la razón por la que Él nació. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La verdad que el primer Adán no supo sostener y que el mundo ha seguido jugando con ella, yo he venido para dar testimonio de esa verdad. Si Satanás es el padre de mentira, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si Satanás es el destructor, Cristo es el redentor. Si Satanás es la muerte, Cristo es la vida. Y por Él peleamos, y por Él proclamamos la verdad. Y poder nosotros no solamente derramar gotas de sudor, sino gotas de sangre. Cuando el hombre perdió la verdad, él perdió el camino y él perdió la vida. Y cuando perdió la vida, perdió la luz. Y así quedó el hombre en tinieblas, en oscuridad y esclavizado al pecado. Por eso Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira que los esclavizó en el Edén, ahora la verdad os hará libre de la esclavitud. Esa es la batalla. La batalla no es de poder. Satanás conoce perfectamente bien que él no tiene el poder para batallar contra Dios, pero sí tiene astucia y tiene formas de distorsionar la verdad que nos da la vida para producirnos la muerte y la oscuridad. La guerra de palabras que él usó en el jardín del Edén, volvió a hacer uso de ella en el desierto cuando se enfrentó a Cristo. Y es así como esta batalla ha lucido como una guerra cultural, cuando es una guerra espiritual o una batalla espiritual. Ha lucido como una batalla cultural, no importa si fue en Egipto con su politeísmo, o si fue en Grecia con su fascinación por la sabiduría, o si fue en Roma con todos sus poderes y esplendor, o si es en Occidente con esta nueva ideología de género y la falta de valor por la vida. Al final la batalla no es cultural, es espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Satanás ha sabido inducir el pensamiento humano de diferentes maneras, en diferentes épocas, en diferentes mentes. Él indujo a David a hacer un censo. ¿Tú puedes creer que en el día de mañana, imagínate hace 2000 años atrás, en el día de mañana hay una nueva ley que tiene que ver con un censo
pero detrás del censo está Satanás. Algo tan remotamente no conectado en la mente de nosotros. Un censo y Satanás. Esas dos cosas no tienen nada que ver una con la otra. Satanás indujo a Pedro a oponerse a los planes de Cristo para salvarnos. Cristo tenía que ir a Jerusalén, tenía que sufrir en manos de las autoridades, tenía que ir a la cruz. Y Pedro, inducido por Satanás, de una manera muy noble, un apóstol que caminó sobre las aguas, se para delante de él y dice: no, Señor, eso que jamás te acontezca, solamente para escuchar a Cristo decirte: apártate de mí, Satanás. Si Satanás pudo usar a Pedro, te puede usar a ti. Pero escucha, ¿tú recuerdas lo que Cristo le dijo? ¿Cuál fue el problema de Pedro en ese momento? ¿Tú sabes por qué me está diciendo eso, Pedro? Porque tú no tienes en cuenta las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y muchas de las consecuencias que los hijos de Dios cosechan es porque, habiendo abrazado las mentiras de Satanás, tampoco están teniendo en cuenta las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Como si esta vida fuera todo lo que hubiera y lo mejor que hubiera. Satanás puso en el corazón de Ananías y Zafira vender una propiedad y mentir acerca de su precio para luego sufrir las consecuencias y caer muertos. Detrás de la venta de una propiedad y la mentira de su precio estuvo Satanás. Cosas tan cotidianas como esas. De esa misma manera, las fuerzas de las tinieblas continúan influyendo en la mente humana y crean tendencias en las redes sociales. No trates de ser una tendencia, tú no sabes quién estará detrás de ti. Crean tendencias en las redes sociales, crean escuelas de pensamiento en las universidades. Crean sistemas opresivos en los gobiernos totalitarios, sistemas que luego surgen supuestamente con la intención de ayudar a los más débiles para terminar oprimiendo a todo el mundo, porque eso es exactamente lo que la mentira hace. La mentira oprime, sofoca y mata. Y así vemos a América del Sur hoy en día yéndose detrás de una corriente de izquierda que niega a Dios, que es liberal, que es contraria a todos los valores de la fe cristiana. Es la verdad de Dios que liberta, no los gobiernos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y así estas huestes espirituales de maldad han logrado inducir a nuestra generación y la han llevado a través de una serie de creencias con consecuencias. Y esto es como la sociedad luce hoy en día. El matrimonio ha sido redefinido. La familia ha sido destruida. La educación ha ido pasando cada vez más en manos de los gobiernos. La infancia ha sido sexualizada. Los gobiernos se han ido radicalizando. La intolerancia hacia la fe cristiana es cada vez mayor. La batalla no es una opción. Y será peor. La oposición será peor. Y Cristo lo advirtió. Si le hacen esto al Señor de señores, ¿qué no le harán a ustedes que son sus siervos? Y así la gente hoy en día afirma que cree en un Dios. De hecho, dice creer en el Dios de la Biblia incluso. Y al mismo tiempo afirmar que el aborto es algo moral. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de la Biblia en el que ellos creen no tiene ninguna autoridad vinculante. Es un Dios que no ejerce autoridad sobre ellos. Es un Dios que está ahí para beneficiarlos, pero no para decirle qué hacer. Y es por eso que puede creer la Biblia aparentemente y negar la Biblia al mismo tiempo. Querer en Dios, pero no creer que Dios tiene autoridad sobre todas las áreas de su vida. Yo menciono todo esto porque ese es nuestro campo de batalla. Lo interesante es que tu campo de batalla
y tu campo misionero es el mismo. Y nunca ha sido diferente. Tu campo de batalla y tu campo misionero es exactamente el mismo desde el principio. Es un mundo en rebelión contra Dios, donde Dios nos ha dejado como proclamadores de su verdad, donde Dios nos ha dejado como testigos de su gloria, donde Cristo antes de partir dijo: me seréis testigos, mártires, me seréis mis mártires en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, queda claro que Dios nos dejó en medio de un mundo hostil. No sé de dónde nosotros obtuvimos la idea de que la fe cristiana es una fe que nos va a ayudar a vivir en comodidad, que nos va a ayudar a vivir en prosperidad, que nos va a ayudar a vivir en paz con el mundo. La única manera de estar en paz como el mundo es luciendo como el mundo, creyendo como el mundo. El lenguaje del Nuevo Testamento es un lenguaje de batalla, y no de cualquier batalla. Escucha a Pedro escribiendo en su primera carta en 5:8, sean de espíritu sobrio. Si 2000 años atrás había que decirle eso a la sociedad, imagínate hoy. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo. Esto es una guerra, tú tienes un adversario. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Yo creo que ese versículo hace 4 énfasis, no sé si lo notaste. Número 1, vive sobriamente. La vida no es un video game. Muchos quisieran que fuera, pero no lo es. Vive sobriamente. Vive en estado de alerta porque tú estás en peligro. Eso está en el texto. El diablo te anda buscando y si no hoy será mañana porque él anda al acecho. ¿Y sabes qué? Tampoco se presenta a tu casa, te toca la puerta y te dice: yo estoy buscando gente para llevármelo para el infierno, ¿quieres unirte a mi tour en el día de hoy? No, él anda al acecho. Se viste como ángel de luz. Por tanto, no es de extrañar que sus seguidores también se vistan como representantes de la luz. Eso le escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Cuando Pedro habla de vivir sobriamente, nos está llamando a dejar a un lado las trivialidades de este mundo. Hermanos, este mundo es pasajero, es temporal, pero a ti se te dejó en este mundo para cambiar e impactar la historia de alguna manera. Nuestra congregación ha oído múltiples veces, como decimos continuamente, que nosotros nos vivimos quejando. Y nos quejamos de lo que pasó hoy, de lo que pasó ayer, de lo que pasó la semana pasada y comenzamos a quejarnos de lo que pudiera pasar la próxima semana, pero Dios no me dejó aquí para ser periodista de la historia del mundo. Dios me dejó aquí para dejar un legado en el mundo, impactar el mundo, cambiar el mundo con la verdad de Cristo. Y luego nos vamos a orar y comenzamos a darle a Dios detalles de todo lo que me pasó ayer y hoy y la semana pasada, como si Dios estuviera totalmente ignorante de lo ocurrido. No me diga que estás pasando por esa calamidad. Wow, si me lo hubiera dicho antes. Hermanos, nosotros vivimos tan aéreos que, ¿sabes qué? Nos preocupa si alguien nos raya la pintura del carro. Ve a Ucrania y pregúntale a los que están allá recibiendo las bombas y los misiles si ellos se levantaron preocupados de que anoche alguien les rayó el carro. Ve y pregúntales. No, ellos están preocupados por la próxima bomba o misil que no le caiga arriba a su casa y los elimine junto con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que están en guerra. Nuestro problema es que nosotros no pensamos que estamos bajo artillería pesada. No, pero tampoco lo queremos oír. Tampoco queremos que se nos recuerde. La realidad es que la intensidad de la guerra cultural y espiritual que tú y yo libramos, la intensidad es mucho mayor que lo que está ocurriendo en Ucrania.
Ucrania es un país y de alguna u otra manera esa guerra terminará como han terminado todas las guerras anteriores. Esta guerra tiene desde el jardín del Edén. Y esta guerra no va a terminar hasta que el Rey de Reyes, Señores de Señores, haga su entrada nuevamente al mundo. Y entonces habrá paz. La batalla no es una opción, está en toda la Biblia. Los profetas lo proclamaron de alguna manera, en algún vocabulario, los apóstoles por igual. El apóstol Pablo claramente le dice a su discípulo más joven, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Le llama buena, pero peléala. Primera carta, 6:2. Y ya al final de sus días, su segunda carta, cuando no sabía si iba a tener, si tendría un día, una semana, un mes más de vida, entonces le escribe su testamento, sus palabras finales. Y le dice, Timoteo, yo he peleado la buena batalla. Yo he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo entendió la vida cristiana como una pelea. ¿Tú la entiendes como una pelea? ¿Tú entiendes la vida que Dios te ha entregado como una pelea? ¿Tú la entiendes como una pelea que tiene que ser peleada? Con intensidad, con sentido de urgencia, que ahora cuenta para siempre. ¿O te la imaginas más como un juego de mesa o un video game? Pablo no solamente entendió la vida cristiana como una pelea, la entendió como una pelea con un alto costo. Y entendía que valía la pena pelearla por el honor de Cristo y por su reino, pero también porque estaba en juego la eternidad de las almas. No la temporalidad de las cosas de este mundo. La pelea tiene una sola razón, y es que peleamos por la verdad de Cristo. La verdad que Cristo vino a revelar, la verdad que Cristo dijo que para esto yo he nacido y para esto yo he venido, Pilato, para dar testimonio de la verdad. ¿Notaste que Cristo no dijo para dar testimonio de las verdades? No, porque la verdad, desde el punto de vista de Cristo, es una sola. Una sola unidad. Judas, medio hermano de Cristo, que no creyó en él en un principio, pensó que Cristo había perdido la cabeza junto con sus otros hermanos, pensaron de la misma manera. Él escribió una carta muy corta, un capítulo. Escucha lo que Judas dice, cuando él despertó a la realidad, y estoy aquí para ayudar a despertar a algunos de nosotros a la realidad que estamos viviendo. Judas escribe y dice en el versículo 3 de esa carta de un solo capítulo, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, tenía un gran empeño en escribirles acerca de nuestra salvación que tenemos en común. He sentido la necesidad de escribirle exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Escuchaste lo que Judas dice aquí? Yo comencé a escribir una carta que tenía que ver simplemente con nuestra salvación común. Yo quería animarlos acerca de todas las bendiciones que nos ha traído la salvación. Pero de repente me sentí movido a escribirle acerca de la necesidad de contender, de luchar ardientemente por la fe. Es una sola que fue entregada de una vez y para siempre a los santos. Judas vio un peligro inminente e hizo algo al respecto. Judas se percató de que en medio de la iglesia habían enseñanzas falsas proclamadas por falsos maestros. Y dice, yo me sentí en la necesidad, la palabra traducida ahí como necesidad en el griego es anake, que literalmente significa me sentí comprimido, me sentí apretado. Es como que me dejaron sin aire. La condición en la que me encontraba me dejó sin aire de tal manera que cambié el motivo de mi carta.
Y por eso le estoy exhortando a que luchen ferozmente, ardientemente, por la fe que le fue entregada a los santos de una vez y para siempre. Con esto Judas nos está diciendo que Dios nos entregó, cuando dice de una vez y para siempre, Judas nos está diciendo Dios nos entregó un grupo de doctrinas no para ser editadas con los cambios culturales, sino para ser proclamadas tal cual fueron recibidas. La palabra ahí traducida entonces como contender o luchar, en el original es epagonizomai, de donde viene la palabra agonizar. Tú estás oyendo, tú estás entendiendo el lenguaje del Nuevo Testamento. Esto no es un lenguaje de relajación. Esto no es un lenguaje de, como dirían en inglés, chill out, take it easy, de cógelo suave. No, agoniza. Es como si Judas nos estuviera diciendo, lucha hasta agonizar por la fe que ha sido entregada a los santos de una vez y para siempre. Lucha hasta agonizar. Así de intenso es el conflicto, así de intensa es la necesidad, así de apremiante es la hora. Y Judas estaba escribiendo en contra de la corrupción teológica y moral de sus días. Hoy más que nunca nosotros necesitamos hombres que puedan predicar la palabra con claridad moral, con precisión teológica, con fe en Dios y en su palabra, con santidad de vida, sin temor ni vergüenza. Nosotros necesitamos lo que muchas veces no tenemos. Pastores que le duelan las ovejas y estén dispuestas a protegerla de depredadores o depredadores. Cristo estaba preocupado por sus ovejas. Y les advirtió a los apóstoles en el Sermón del Monte, Mateo 7:15, cuidado de los falsos profetas. Les advirtió a sus seguidores que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Escuchaste? Vienen como falsos profetas, pero vienen como vestidos de ovejas. Lucen como tú y como yo. Pero sus intenciones son las de un lobo rapaz. Su intención es la destrucción. Y cuando Cristo dice cuidaos, eso está en el imperativo presente, lo que implica que tú vas a cuidar y vas a seguir cuidando. Y no es una sugerencia, no es una opción. Tienes que cuidarte de aquellos que quieren desviar al pueblo de Dios, que pueden lucir de una manera muy benigna, pero son capaces de los peores daños. El lobo acecha a su presa y cuando ya la tiene se lanza sobre ella. Así han sido, así serán los falsos maestros. Cuando Judas escribe ese versículo 3 que dice que nos exhorta a contender por la verdad, lo próximo que él hace es que define en el próximo versículo, en el 4, que era lo que en sus días estos falsos apóstoles o falsos maestros estaban haciendo. Y él habla de que ellos convertían la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Nada nuevo debajo del sol. Y negaban a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas vio dos problemas. Uno tenía que ver con inmoralidad. El otro tenía que ver con cristología. Ambos continúan hoy de la misma manera. Tú puedes ver que la iglesia siempre ha tenido que contender contra la mundanalidad de la sociedad. Esta gente convirtió la gracia de Dios, el perdón de Dios, en libertinaje. Pero ese libertinaje hoy ha alcanzado nuevas alturas y nuevos colores que yo no creo que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan jamás se imaginaron. El pecado de Sodoma y Gomorra le queda pequeño a la sociedad de nuestros días. De hecho, se cuenta y se tiene por seguro que fue así. Billy Graham escribió un libro en la década de los 60 llamado Un mundo en llama, A World Aflame. Cuando él terminó de escribirlo, se lo dio a Ruth, su esposa,
para que lo leyera. Estamos hablando de hace 60 años. Y cuenta la historia que ella terminó de leerlo y estaba tan chocada con la realidad que 60 años atrás su esposo Billy había descrito, que fue donde él y le dijo: honey, si Dios no juzga a nuestra sociedad, Él le debe una excusa a Sodoma y Gomorra. 60 años atrás. El pecado de Sodoma y Gomorra le queda pequeño a la sociedad de nuestros días. Lo que la Biblia describe de esas ciudades no se compara con la sexualización de la niñez que hemos estado viendo todos los días. Esa guerra llamada cultural, déjame leértelo tal cual lo escribí. Si hay un mensaje sobre el que yo luché por construir y tratar de decir las cosas tan claras y precisas como yo pudiera en medio de la debilidad del COVID pasado y todo lo demás, pues y por eso te lo voy a leer, y estoy tratando de seguir mis palabras tan cercanamente como yo pueda. Esa guerra llamada cultural para mí representa la mayor ofensiva satánica jamás lanzada sobre la raza humana, sobre todo en un momento donde la población ha perdido la razón. Esta es una ofensiva de todo el tamaño, a todos los niveles, patrocinadas y pagadas por instituciones y por millonarios detrás. Sus llamados a contender ardientemente. Nosotros tenemos un llamado a contender por la fe. Eso es un cuerpo doctrinal completo. La fe entregada de una vez y para siempre a los santos. De manera que tú y yo necesitamos contender no solamente por la Trinidad y la divinidad de Cristo y la encarnación y su crucifixión y su resurrección y su segunda venida y la divinidad del Espíritu Santo y doctrinas similares. Nosotros necesitamos contender en contra de todo lo anterior que yo te he estado describiendo. Necesitamos contender a favor de cada una de las doctrinas o de los pasajes que nos llaman a la obediencia. Escúchame, la fe cristiana tiene demandas pesadas. Cualquiera que proclame el Evangelio tratando de diluirlo y hacerte creer que ven a Cristo y todos tus problemas se van a arreglar. No, frecuentemente tú vienes a Cristo y todos tus problemas se empeoran. Porque antes tenías al mundo contigo y ahora lo tiene en contra. Y a veces tiene a tus hijos en contra, y a veces tiene a tus padres en contra, y a veces tiene a tal gato en contra, que no se ha convertido. La cruz de Cristo demanda que tú vivas una vida cristocéntrica o cruzcéntrica o cruciforme. Escúchame. Cualquier predicación que llame al cristiano a vivir una vida de comodidad deshonra la cruz de Cristo. Cualquier predicación que llame al cristiano a simplemente a criar hijos exitosos y morales no representa la cruz. Cualquier predicación que reduzca nuestra misión a venir a la iglesia el domingo y los miércoles deshonra a Cristo, su cruz, su causa, el reino de los cielos, los profetas, los apóstoles y todos los demás. Cristo nos dejó aquí para luchar por el éxito de la cruz, no mi éxito profesional ni personal. Olvídate de eso, que esa no es tu misión, quizás es lo que estás persiguiendo, pero ese no es tu propósito de vida. Quizás lo que yo acabo de decir moleste a algunos. Y yo no quiero parecer irrespetuoso, pero ¿sabes qué? Si te molesté, logré mi cometido. Porque como siempre se ha dicho, la predicación necesita molestar a los que están cómodos y alentar a los que están abatidos. Estos no son tiempos para cobardes.
ni para gente cómoda, ni para gente preocupada por su futuro aquí en la tierra, como si fuera a vivir la eternidad aquí, ni para gente que no esté dispuesta a darlo el todo por el todo. Escúchame el Cristo que predicamos. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo no encuentro un lenguaje más violento, si tú quieres, que ese lenguaje. Tú y yo no podemos seguir jugando mientras nuestra sociedad se hunde, mientras tus hijos se pierden, mientras tus matrimonios se deshacen y mientras la fe cristiana es pisoteada. Seguir al Dios verdadero tiene un precio, no pequeño. Si estás pensando, bueno, pastor, quizás, pero a mí no me ha costado mucho, no estás viviendo la vida cristiana. Si te molesté, cumplí de nuevo mi propósito. José terminó en la cárcel por honrar a Dios. Moisés luchó 40 años con un pueblo rebelde para luego no poder entrar a la tierra prometida, porque entre los que se acercan a mí, yo he de ser tratado como santo. ¿Qué hacemos nosotros jugando con la santidad de Dios? O sea, tuvo que casarse con una prostituta para ejemplificar la deslealtad de Israel. Y luego Gomer no sabía ni cómo un esposo podía querer a una mujer como ella. Ezequiel perdió a su esposa y el Señor le dijo, no, ni la llore. No por tu esposa, sino porque este pueblo al que tú le predicas no vale la pena llorarlo. Juan el Bautista perdió la cabeza. Cristo fue crucificado. Esteban apedreado. Jacobo muerto a espada. Pedro, dice la tradición, que fue crucificado boca abajo, y Pablo decapitado, y tú y yo jugando bolitas. Y todos ellos murieron por defender la verdad. Mi tiempo se ha ido, ya necesito cerrar, pero déjame hacerlo leyéndote algo que aparece en la ciudad universitaria de Oxford, en Inglaterra. Pensar lo que es Inglaterra secularmente hoy en día y pensar lo que fue en un momento dado. En la Universidad de Oxford se encuentra un monumento a los mártires de la Reforma. Tiene una pequeña inscripción que dice: entregaron sus cuerpos para ser quemados, dando testimonio de las verdades sagradas que habían afirmado y defendido. Entregaron sus cuerpos para ser quemados, mientras daban testimonio de las verdades sagradas, de las verdades que habían afirmado y defendido contra los errores de la Iglesia de Roma. Y regocijándose, entregaron sus cuerpos para ser quemados mientras se regocijaban y regocijándose de que a ellos se les había concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Wow. Como dice David Hume, cuando Judas nos llama en su carta a contender por la fe que fue entregada de una vez y para siempre a los santos, es como si Judas estuviese diciendo: ponte en pie, ponte de pie, el tiempo para el descanso pasó, contiende, agoniza, haz tu mejor esfuerzo, la fe cristiana en su plenitud es digna de tu batalla. La fe cristiana en su plenitud es digna de tu batalla por Cristo y por su reino. Tú y yo tenemos que echar la pelea. Esta es la hora. Amado, nosotros tenemos la garantía de los cielos. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo vamos a temer? No podemos retroceder, no podemos huir, no podemos perder, porque Dios está con nosotros. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos, ponte de pie. Esta es hora de echar la pelea. Yo quiero que tú puedas pensar en esto una vez más. Tenemos que luchar juntos por la verdad del Evangelio, por la gloria de Cristo,
hasta que Él venga. Él nos dejó aquí hasta entonces, hasta que el león ruja y luego nosotros podamos ver el triunfo, su reino instaurado en la tierra. Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, a ti la honra, a ti la gloria. Si Dios es con nosotros, pueblo, ¿quién contra nosotros? Gracias, Dios, por tu palabra. Enciende la llama, hazla correr. Danos lo que no tenemos, danos el valor que necesitamos y ayúdanos a entregar nuestros cuerpos por las verdades sagradas que otros ya hicieron, porque el reino de los cielos es digno. Y gracias porque tú estás con nosotros y por nosotros. Amén. Amén.